No estás compitiendo solo con los alemanes, estás compitiendo con gente de todo el mundo. Entonces sí tienes que ser excelente, la verdad. Ya estás out porque no tengo tiempo de leer 200 aplicaciones. Si te dijeron 1 de febrero, es el 1 de febrero, hora de Alemania. El 2 de febrero ya no eres parte del proceso. Lorena Ramos es especialista en reclutamiento para estudiantes internacionales en la Hertie School de Berlín. Cada año revisa cientos de aplicaciones de todo el mundo. Y lo que más ve no es falta de talento, sino errores en el proceso. Porque aplicar en Alemania no es solo enviar papeles, es entender el sistema completo. Porque necesitas tu carta de admisión para ir a la visa, pero ya necesitas visa para poder matricularte a la universidad. Y aquí viene el tema de la plata, ¿no? A todos los países latinoamericanos le piden la famosa cuenta bloqueada. Un estudiante necesita alrededor de euros para vivir en Alemania, mensual. Entonces lo que hacen los estudiantes es combinar distintas fuentes de financiamiento. Son becas que te ayudan muchísimo incluso para la visa. Mi proceso de visa se demoró 2 semanas. ¿Cuál pensás que es el error más común y que se repite en estos estudiantes? Si estás viendo esto es porque probablemente tenés pensado venir a estudiar a Alemania. Y sé que al principio todo puede ser bastante abrumador. Es por esta razón que hicimos una guía práctica que podés descargarte totalmente gratis, donde vas a encontrar todo el proceso mucho más claro y ordenado. Descárgala y seguila mientras vas mirando la serie. Y si toda esta información te sirve y crees que es útil, te pido por favor que te suscribas, que esta es la mejor manera de ayudarnos a seguir creciendo. Le damos la bienvenida a la vida de nosotros a Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida y gracias por ser parte de esta serie que es para estudiantes, donde le vamos a explicar a los chicos de Latinoamérica cómo hacer para venir a estudiar a Alemania y si es posible o no. Y déjame decirte, bueno, estamos en un lugar, estamos en The Social Hub, el hotel exclusivo para estudiantes, que se diseñó para que puedan venir y tener todo fácil, porque bueno, sabemos que llegar a Berlín, conseguir casa no es sencillo. No es, y te digo que justo mencionaste la Hertie School, que es donde trabajo, tenemos estudiantes viviendo aquí, entonces también es muy interesante que estemos aquí sentados hoy. Así, brevemente, contame a qué se dedica la Hertie School. Bueno, somos la Universidad de Políticas Públicas en Alemania. En realidad somos una universidad privada, somos relativamente nuevos, arrancamos hace 20 años, pero nuestra especialidad es políticas públicas, asuntos internacionales, administración pública, bueno, y el programa reciente que es ciencia de datos para políticas públicas. Solo ofrecemos maestrías, que también es importante saber. Bien, de eso vamos a hablar en un ratito y me lo explicás más en detalle, ¿dale? Después de tantos años de recibir aplicantes y de conocer estudiantes de toda Latinoamérica, ¿cuál pensás que es el error más común y que se repite en estos estudiantes? Bueno, hay varios, pero creo que uno es lo que hablábamos de mandar la misma carta a todas las universidades y así como dicen los mexicanos, chicle y pega. Vamos a ver a cuál Y yo he escuchado, es que yo, y también pasan los trabajos, es que me he postulado a 50 universidades, me he postulado a 50 trabajos y es que nadie me responde. Sí, pero es que no estás haciendo la carta de motivación o no estás siguiendo los requisitos que te pide la universidad porque estás mandando como estándar cosas, ¿no? Y lo que les decía, el admissions officer sabe, ¿no? Sabe si esta carta que mandaste simplemente, ¿no? Le cambiaste el nombre de la universidad y ya está. Yo creo que ese es un error muy, muy común, que el estudiante no entiende que está compitiendo. No solamente, sobre todo si estamos en programas internacionales, no estás compitiendo solo con los alemanes, estás compitiendo con gente de todo el mundo. Para Hertie, por ejemplo, para darte un ejemplo, para nuestro Master en Public Policy recibimos más o menos unas 1,800 aplicaciones para una cohort de 150 estudiantes. Entonces, sí tienes que ser excelente, la verdad. No solamente en temas de calificación, sino, y no es como rocket science, como se dice en inglés. No es que te estamos pidiendo que hagas malabares, ¿no? Ni que es simplemente que expliques en la carta de motivación por qué este programa, qué es lo que quieres hacer. Obviamente hay niveles, ¿no? No es lo mismo un estudiante de nivel maestría que ya sabe que por lo general los estudiantes latinoamericanos venimos con un poco más de experiencia y sabemos por qué queremos hacer una maestría, ¿no? Entonces
un estudiante latinoamericano dice, es que yo quiero hacer la maestría en políticas públicas porque me interesan los temas de agua en Colombia. Entonces yo quiero saber cómo es la política de agua en Colombia, ¿no? Entonces como que tomamos la decisión un poco más informados. Yo sé que a nivel bachelor es un poco distinto porque un pregrado, ¿no? Un chico de 16 años, 17 años está haciendo la carta, quizás no tiene la motivación tan clara de por qué estoy estudiando arquitectura y no estoy estudiando ingeniería de diseño, no sé, ¿sabes? Como sí, totalmente. son distintos, pero yo sí creo que ese es un error súper que los estudiantes creen que mandar volumen justifica. La verdad no. No, cero. La verdad no. Y también lo hablábamos con el tema de trabajo. Que muchos estudiantes dicen, sobre todo cuando acaban de graduarse, ¿no? Y que quieren quedarse en Alemania. Y es como, es que yo ya mandé 50 aplicaciones y nadie me responde. Y es como, muchas veces, solo para darte un ejemplo, estoy contratando una estudiante asistente, ¿no? Que son trabajos, que eso también podemos hablar, que el estudiante puede trabajar aquí en Alemania. Entonces nosotros recibimos 200 aplicaciones para un trabajo de 10 horas, pero te pedimos hoja de vida, carta de motivación y pongo una pregunta para ver si la gente leyó. El primer filtro es no mandan la carta de motivación o no entendieron la pregunta. Listo, fuera. Ya estás out porque no tengo tiempo de leer 200 aplicaciones y pensar, ay, ve, de pronto sí funciona. No sirve, ¿no? Y con las universidades pasa lo mismo. Entonces, carta de motivación que de verdad no le estés poniendo como el empeño, se nota. Otra cosa es los tiempos, lo que les decía. Muchas veces en Latinoamérica como que puedes llegar y decir, ay, ves que se me olvidó o mi universidad no me alcanzó a mandar los transcripts, se las puedo mandar mañana. No. Aquí, si te dijeron 1 de febrero, es el 1 de febrero, hora de Alemania. El 2 de febrero ya no eres parte del proceso. Exacto, ya no entras. Ya no eres parte del proceso. ¿Vos viniste por un bachelor o por un máster cuando viniste? Por un máster. Por un máster. Sí, yo vine a estudiar la maestría en políticas públicas en inglés. Muy bien, bueno, me imagino que en ese momento tuviste que aplicar. Y ahora sos medio especialista en lo que es aplicación. Entonces, contame qué sí o sí se necesita para aplicar. Me imagino, cada universidad tiene su requisito, como bien me explicaste. Depende. Pero más o menos un general que hay que tener en cuenta. ¿Qué te piden? Calificaciones. No necesariamente tienen que estar traducidas a alemán. Nuevamente, depende de la universidad que te piden, pero calificaciones de todas las universidades a las que hayas ido. No solamente si hiciste un bachelor o el colegio, si por ejemplo en el bachelor hiciste algún exchange o algo, todas calificaciones de todas las universidades que hayas atendido. Atendido no. Asistido. Hoja de vida, ¿no? El CV. Ahí es súper importante y yo creo que ese es un tip que yo siempre le doy a los latinoamericanos porque yo veo algunas veces unas CVs que son eternos. O sea, un chico de 18 años tiene una hoja de vida como de 5 páginas y yo soy como, no, por favor, no. Eso es súper importante que los estudiantes sepan que una hoja de vida estilo europeo no tiene más de una página. Sí, y de hecho déjame decir algo. Hago un paréntesis y le recomiendo a los oyentes que tenemos un capítulo de cómo aplicar a los trabajos acá y pasa eso. Ahí contamos cómo hay que presentar un currículum que generalmente es una hoja. Si estás muy preparado, con suerte 2, pero hay que saber resumir. Sí, y como lo más importante, yo sé que para obviamente nuestra vida, ¿no? Y nuestra hoja de vida quiere ser y uno quiere contar que hizo la práctica en la fundación esta y que hiciste este voluntariado. Hay formas de presentarlo, pero yo creo que esa es una cosa súper esencial cuando estás mandando tu postulación, porque si te pones en los zapatos de la persona, la admissions officer, estamos recibiendo 2,000 aplicaciones para una maestría. O sea, yo no puedo leer todas 5 páginas de que hiciste la práctica en la Fundación Susanita, ¿no? O sea, no. Claro. Espero que no exista la Fundación Susana. Entonces, bueno, eso por un lado. CV corto, to the point, ¿no? Luego, obviamente, muchos programas, no todos, te piden carta de motivación. Y ahí yo creo que las universidades se han tenido, desde que salió obviamente ChatGPT, toda la inteligencia artificial, adaptar un poco, pero por lo general te piden una carta de motivación. Y
que eso también es un tip que yo le doy a los estudiantes, como el admissions officer no es tonto. Yo sé cuándo lo escribiste tú y cuándo me lo hizo ChatGPT. Okay. Entonces es súper importante por qué, por ejemplo, en el caso de Hertie, ¿por qué Hertie? ¿Por qué escogiste el Master en Public Policy? ¿Por qué crees que tú también eres el fit para ese programa? Porque nosotros vemos, ¿no? Y uno ve la calidad y uno también ve qué estudiante está mandando la misma aplicación a 7 universidades distintas. Eso se nota desde la carta de motivación. Entonces, si alguien quiere de verdad postularse a una universidad y le piden carta de motivación, es porque la van a leer, no es porque simplemente te quieren molestar y poner un requisito adicional. Y otro dato, si se van a quedar a trabajar acá, es el proceso para buscar un trabajo también. Generalmente todos los trabajos te piden esa carta de motivación. Sí. Cuando hablamos de estudiar un MBA en Alemania, es clave mirar instituciones como la ISMT Berlín, rankeada como la escuela de negocios número 1 de Europa en el ranking del Financial Times. Lo interesante es que combina programas de altísimo nivel académico con becas y opciones de financiamiento para estudiantes internacionales. Te dejamos en la descripción una guía gratuita con toda la información de sus programas y becas, para que puedas analizar con calma cuál se adapta mejor a tu perfil. Ahora sí, te dejo para que sigas mirando. La famosa carta de motivación, que por eso te digo ahora, yo sé que con la inteligencia artificial las empresas también ahora desarrollan, por ejemplo, entrevistas grabadas. Sí. Para que te vean y no sé que no estás en ChatGPT leyendo, ¿no? Porque es que se nota, o sea, ChatGPT se nota. Entonces, carta de motivación fundamental y que de verdad esté como enfocada a la universidad, ¿no? Que estás al programa sobre todo, que eso es otra cosa importante, los estudiantes no se postulan a la universidad, se postulan a los programas. Y eso es importante, por lo general, dentro de la misma universidad, por ejemplo, la Libre aquí en Berlín, la EFU, tiene un proceso de admisión muy distinto, business, que derecho, que, North American Studies. Es distinto. Entonces, los estudiantes también tienen que ver qué requisitos se piden por programa. Por programa, perfecto. Por programa. Entonces, ¿qué vamos? Vamos calificaciones, hoja de vida, carta de motivación y certificado del idioma. Bien. Ya sea inglés o ya sea alemán. Nuevamente, depende de la universidad. Y lo último, muy posiblemente, pero más a nivel de másters, te piden cartas de referencia, ya sea de empleadores o de profesores. Entonces, cartas de referencia por lo general también es importante, pero depende. Claro, porque un máster puede venir gente que ya está trabajando, que ya tuvo una experiencia laboral. Uh-huh. Bien, hasta ahí los requisitos básicos de documentos, podríamos decir. Exacto. ¿Qué pasa si necesitas una visa y ya necesitas para poder estar en Europa tantos meses? Bueno, ahí se le empieza a uno a complicar la vida. Claro. Mentiras, no, pero yo creo que ahí el estudiante tiene que, y eso es muy importante en el proceso de aplicación, es el tiempo. Para postularte a empezar a estudiar en octubre de este año, las universidades abren los procesos de postulación ahora, más o menos desde septiembre, octubre hasta febrero. Entonces, por lo general, para postularte a la visa necesitas ya tu carta de admisión. No es que uno va a la embajada y dice, ay, es que yo me quiero ir a estudiar, aunque algo que salió relativamente hace poco es que también existe la visa de búsqueda de estudios. Ah, como la de trabajo, mira. Como la de trabajo, que son 18 meses, pero hay una que se da creo que por 12, creo que por un año, que es la visa de búsqueda de estudios. Bien, pero eso es nuevo. Eso es nuevo, eso yo no lo conocía y lo descubrí hace poco. Pero por lo general el estudiante, y depende mucho el país, la verdad, yo creo que los países latinoamericanos tenemos la gran ventaja que hay muy buenas relaciones con la Unión Europea y pues obviamente con Alemania porque no nos ponen tantas trabas como otros países. En el caso de India y de China, por ejemplo, piden un documento adicional que es como la certificación de tu diploma, como que si es válido tu diploma. Entonces, y eso puede tardar meses. Nosotros los latinoamericanos por lo general no nos piden ese certificado que se llama IPS, no lo necesitan, pero se tiene tiempo, ¿no? Y cada embajada alemana es distinta en cada país, es distinta en Colombia, es distinta en México, en Perú. Entonces, súper importante que el estudiante considere esos tiempos porque puede ser, no sé,
de 4 semanas a 2 o 3 meses. Sí, de hecho, en las otras entrevistas que hice a otros Ujú. estudiantes, a una persona le pasó eso. Quedó muy corta con el tiempo, entonces no pudo entrar ese año. No llegas, No ajá. llegas. Ahora, para retomar algo, es esto. Porque esto no lo entendía, lo estoy aprendiendo con vos. Están primero los documentos para la admisión y Sí. una vez que me dan la admisión, ahí yo presento, si necesito visa, ir a la embajada con la admisión. Exacto. Eso es fundamental. A ti no te Mm. van a dar una visa de estudiante, a no ser que apliques a la otra. No te van a dar una visa de estudiante si no tienes carta de admisión. Eso es fundamental. Excelente. Pues que es carta de muchas veces condicional o incondicional. Hay unas universidades que te dan carta de admisión condicional, por ejemplo, si no has presentado el certificado de alemán, por ejemplo. Pero depende de las universidades. Pero entonces, una vez tengas carta de admisión, ya puedes ir a la visa a la embajada a pedir tu cita. ¿Por qué? Porque necesitas, es un poco el juego del huevo la gallina, porque necesitas tu carta de admisión para ir a la visa, pero ya necesitas visa para poder matricularte a la universidad. Ah, ok. Que ese es el segundo paso después de admisión. Entonces, no quiere decir que porque recibiste una carta de admisión ya voy a venir a la EFU en Berlín, sino que necesitas hacer todo el proceso de matrícula, de enrollment, ¿no? Y para eso necesitas, pues obviamente, si te vas a matricular es porque tienes tu visa, ¿no? Entonces, es súper importante que el estudiante cuente con esos tiempos en el gran rompecabezas del timeline. Rápidamente, ¿qué tiempo crees que es necesario para todo esto? Bueno, es que yo siempre le digo a nuestros estudiantes de Hertie, entre más pronto te postules, mejor. Obviamente todas las universidades tienen unos deadlines, ponle que es el 1 de febrero, ¿no? Para el semestre de octubre, pero entre más pronto el estudiante se postule, más rápido va a obtener respuesta y más pronto va a poder hacer ese proceso. Pero si yo me postulo en enero, febrero, ¿es probable que llegue a octubre? Sí, total. Pero eso es rápido. Total. Depende de tu país y depende de tu visa y de tu situación. Claro, claro. Una cosa muy importante de las universidades alemanas y es que tienen un deadline y ese día es el deadline. Si te faltó mandar las calificaciones, ay, perdón, ¿las puedo mandar mañana? No, you're out. No hay. Listo, hasta el año que viene. Sí, bien pueda el año, porque como son universidades públicas por lo general, reciben tanta cantidad de estudiantes que no se pueden poner a esperar a que Pedro mande sus carta de motivación. No, si no la tienes lista, no estás. Bye. Entonces, súper importante que el estudiante revise las páginas web, revise las fechas límites de postulación y mande todos sus documentos. Bueno, en mi época, hace 12 años, me tocó mandar por correo un paquete, ¿sabes? Como era como así de gordo, con mis calificaciones, mi carta, bla, bla, bla. Entonces, cuando tú mandas ese documento, ponle que en febrero, las universidades por lo general muy fácilmente te dan respuesta. Aquí es importante también que el estudiante de verdad como que se concentre cuando está leyendo la página web, porque muchas veces te piden que hagas presentación de documentos a través de una cosa que se llama UniAssist. Y yo sé que todos los estudiantes lo han escuchado si están interesados en venir a Alemania, porque es la agencia que certifica que tus calificaciones y tu universidad sí existe y es legítima y es aprobada por el gobierno. ¿Cómo se llama? UniAssist. UniAssist. Bueno, lo vamos a poner después en pantalla. Ajá, eso es súper importante. Por lo general las universidades te piden que metas tus documentos por ahí y UniAssist dice sí, Pedro tiene todos sus documentos correctos. Entonces la universidad te va a dar respuesta muy pronto de admisión. Entonces con esa carta de admisión te vas a la embajada y te piden un montón de requisitos. Entre esos, obviamente, la carta de admisión, repito, depende de la embajada, pero te piden la carta de admisión y te piden una certificación que puedes vivir en Alemania sin depender del gobierno. Bien, y acá viene... Y aquí viene el tema de la plata, Bien. ¿no? Entonces te piden a todos los países latinoamericanos, si no me equivoco, le piden la famosa cuenta bloqueada, que yo sé que los estudiantes también la han escuchado y dicen como, es que yo cómo me voy a conseguir 11,000 euros porque te piden que tengas en una cuenta. La cuenta bloqueada es básicamente una cuenta bloqueada en un banco que más o menos de 11,900 euros hoy, sí. 2026, ¿no? Se calcula, y eso son cifras que da el DAD, la Agencia de Intercambio Académico Alemán,
que un estudiante necesita alrededor de 950 euros, 990 euros para vivir en Alemania mensual. Entonces, con ese cálculo se calculan los 11.000 euros que te piden de cuenta bloqueada y básicamente la cuenta funciona es que tú cada mes aquí solo puedes sacar 950 euros al mes. Bien. Entonces, eso es fundamental, te lo piden. Hay una forma de no tener una cuenta bloqueada y es que tengas financiamiento, ¿no? Entonces, o que tengas una beca completa de la universidad, por ejemplo, en el caso de universidades privadas, que tengan beca en la que incluye no solamente el gasto de matrícula, sino que también te ganaste una beca para los gastos de mantenimiento. Tú presentas tu carta y ya no te piden la cuenta bloqueada. En el caso de Colombia, que más tarde yo creo quisiera hablar de Colfuturo, pero Colfuturo, si tienes tu carta y te ganaste ese crédito o beca, no necesitas la cuenta bloqueada. Bien. Ujú, Eso vamos a hablar y quiero que vayamos en detalle. ujú. Pero me gusta este tema del dinero, para que se entienda también. Ah, perdón. No, La colombianada. de la cuenta bloqueada. Y Ujú, después está la otra parte. O sea, unos gastos son, supongamos que la universidad es privada, matrícula y demás, ujú, cuenta bloqueada. Y después vienen los costos de vida de ser estudiante en Alemania. ujú, Quiero saber tu experiencia y que me puedas, para que le podamos contar cuáles van a ser esos costos de vida. ujú. Bueno, Alemania es un país para estudiar mucho más económico que otros países en Europa. O sea, el estudiante que estudia en Berlín va a gastar mucho menos dinero aquí que en París, ¿no? O si Mm, estudias en Londres, por ejemplo, o incluso en Madrid. O sea, Berlín sigue siendo, bueno, Alemania sigue siendo muy económico primero porque las universidades son públicas ujú, y te piden, lo único que sí tiene que pagar un estudiante de una universidad mm, pública es el famoso semester ticket. mm, Y ese son como 350 euros semestrales, o mm. sea, pagas una vez al semestre y te incluye el transporte público, el ID de estudiante que te da un montón de descuentos, ¿no? Para los museos, para eso, pero también el pago de los restaurantes escolares, el pago de ¿Cuá- las bibliotecas, ¿Cuánto me todo dijiste eso. que cuesta? 300, más o menos, ahorita está como en 350 Ok. euros semestrales. Y eso más o menos es lo único que tiene que pagar el Bueno, estudiante pero no es tanto. a la universidad. No es tanto por al semestre y tienes transporte ilimitado, los restaurantes escolares que pues, no es comida deluxe, ¿no? Pero Bueno, está bastante bien. A veces un plato te vale 3, 4 euros. no, súper. Está súper bien. Entonces, para un estudiante de una universidad pública, entonces pagas. Ponle que el semester ticket, pero eso es por semestre. Luego, dependiendo de la ciudad, y aquí sí en verdad depende de la ciudad, Ujú, vivienda, obviamente. Por lo general, las ciudades tienen, las universidades tienen vivienda para los vivienda o estudiantes. campos es que exclusivo para estudiantes. Campus, Exacto, sí, sí. exacto. En el campus están Mm, las viviendas que son mm, los Studentenwohnheim. Y ahí básicamente pagas, no sé, 300 euros por una habitación. claro, ok. Yo en mi época, hace 12 años, pagaba 160 euros por mi Era cuarto. increíble, no Era era nada. increíble. O sea, Claro. nadie, obviamente ahorita ya nadie paga eso, pero entonces es muy barato y vivía en campus, ¿no? Entonces, el semester ticket, vivienda, obviamente, por eso te digo que el DAD calcula que son más o menos 950 euros porque en eso está tu seguro médico, que Ujú. es obligatorio. Solo personas que tienen seguro médico pueden estudiar y eso es un documento que tienes que mandar a la universidad para certificar que tienes seguro médico. Bien, pero ahí te hago una pregunta. A nivel Ujú. administrativo, ¿cómo lo sacás? ¿Lo sacás cuando ya tenés la admisión? ¿Cuando venís y tenés el departamento? ¿Cuándo? Sí, es un poco, ese requisito es un poco también Mm, a lo huevo y gallina porque necesitas sacarlo antes de entrar, por lo general. mm. Muchas veces te piden que ya tengas uno cuando te postulas a la visa, Es muy difícil. porque necesitas, sí, no, hay proveedores Ah, ok. privados, por ejemplo, que son más económicos y te lo piden. Una cosa es que depende, todo depende en Ujú. Alemania, perdón, pero es que depende cuántos años tengas. Bien. Si eres menor de 30 años, un seguro médico te puede costar 60 euros, 70 euros. Si eres mayor de 30 años, ya no te sirven esos seguros y tienes que pagar una cifra un poco mayor, casi 200 euros por eso. Entonces depende. Entonces, vivienda, obviamente lo que te gastes en comida, seguro médico, el semester ticket y
Bueno, y por lo general nosotros obviamente también hablamos de que necesitas tu SIM del celular, ¿no? Ya obviamente Claro, eso sí. hace parte de eso, pero pues hay planes de 15 euros al mes, ¿no? Entonces, depende mucho también de dónde quieras vivir, depende mucho de la ciudad. El tema de viviendas que yo creo que es el valor más variable en esos 950 euros que recomienda el DAD. Bien, cerramos 950, 1.000 euros mensuales, Sí, más o menos para sí. vivir. Ujú, Recién me nombrabas el DAD ujú, y sé que vos viniste por el DAD a Alemania. Entonces quiero que me cuentes qué es el DAD para que la gente entienda, sencillo, y un poco tu historia. ¿Cómo fue que ujú. llegaste? Bueno, el DAD, ya lo mencioné, es la Agencia de Intercambio Académico Alemán. Esa es la traducción Mm, en español. Y es la oficina de gobierno que se encarga justamente del intercambio académico, no solamente para atraer estudiantes internacionales, pero muchos alemanes lo utilizan para ir a estudiar afuera. Básicamente tienen unos recursos que lo asignan a diferentes tipos de becas, por lo general. Una cosa muy impresionante del DAD es que tienen oficinas casi en todo el mundo. ujú. Y porque lo que quieren es justamente promover el intercambio académico entre Alemania y esos países. Entonces, si estás en Colombia, el DAD tiene, por ejemplo, oficina en Bogotá, Medellín, en Cali. Si estás en México, tienen en México, Monterrey. O sea, es impresionante la capacidad logística que tiene el Claro, DAD lo que para estar abarcan. en todo el mundo. Em, y ofrecen becas. Entonces, yo llegué a Alemania en el 2014 con una beca del DAD, que es la beca, en su momento se llamaba la de Public Policy and Good Governance, hoy se llama Helmut Schmidt Program. Y era una beca que es una beca, todavía existe, es una beca que incluye 6 meses de curso de alemán antes de venirte. Eso es muy común en las becas del DAD. Ofrecen ese curso de alemán, que te pagan el curso de alemán y te pagan la vivienda. Y en mi época, la verdad no sé ahorita en cómo está eso, pero en mi época me daban 400 euros de pocket money, que en realidad no necesitaba más, ¿no? O sea, porque si me estaban pagando la vivienda, tenía seguro médico cubierto por el Claro. DAD, era para los chicles, o sea, bueno, para comer, ¿no? Em, y luego entras a la maestría, por lo general beca completa, también me pagaban el semester ticket, em, y, em, y te daban una mensualidad. Repito, en mi época, hace 12 años, eran como 700 euros, ahora sé que está casi en 1000, en los 900 que ellos consideran. Ok, En ciudades que son muy costosas para vivienda, por ejemplo, Berlín o Múnich, si estás estudiando, por ejemplo, en la TU de Múnich, puedes pedir un auxilio de vivienda. Son becas que te ayudan muchísimo incluso para la visa. mm, Mi proceso de visa se demoró 2 semanas. O sea, yo mandé mis documentos y decía que yo era becaria del DAD y en 2 semanas me llamaron, venga ya por su pasaporte. Ah, maravilloso. Em, y que es algo también muy bueno, tiquetes mm. de ida y de regreso para tu casa. Me Ah, pagaron el avión. todo. Pero como yo me quedé, esa plata me la dieron, que me ayudó a a pagar mis gastos de vida por los meses que me quedé aquí. Ah, impresionante. Sí, y haces parte luego, obviamente, de la red de egresados, Claro. que es enorme, y, hacen eventos luego, incluso tiempo después, si estás en Alemania, puedes postularte a cursos de alemán a través de la red de egresados del DAAD. ¿En qué ciudad Es increíble. viviste? Bueno, mi curso de alemán fue aquí en Berlín, Ujú. que incluso en una escuela que quedaba a 2 calles de Hertie. O sea, ¿sabes? Si me hubieran dicho que 5 años después iba a estar Claro. trabajando allá, nadie, pues nunca me lo hubiera creído. Y yo estudié en una ciudad que se llama Erfurt, que es en lo que era antes Alemania Oriental. Ujú. ¿Cuánto Unas tiempo? 2 años, 2 años. era 2 años. Por lo general las maestrías en Alemania son de 2 años, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Aprendí muchísimo de la historia alemana, aprendí muchísimo de cómo es vivir en una ciudad que no es Berlín, que no es Múnich. O sea, en mi mente colombiana, Erfurt es un pueblo. Claro. Es que yo hice un poco el ejercicio al revés. Yo en vez de primero buscar la universidad, encontré la beca. Claro. Em, que yo sé que hay mucha gente que hace eso y es que yo al principio me quería ir a Francia. Mm. Yo era como, no, Francia, porque como que en Colombia la gente se va a esa Francia, no sé, ¿sabes? Si no es Estados Unidos, la gente se va a Francia. Y fui a una de estas ferias de estudios en el exterior, expo posgrados y esas cosas, y voy y como el stand de Air France, de Air France,
de Campus France, Mm. estaba repleto, repleto, repleto. Y me acerco al señor y le digo como, ay, ¿tiene maestrías en inglés? Y me dijo como, obvio no. O sea, me trató súper mal y yo como, y dije, ay, ¿ahora yo qué hago? Y entonces veo, volteo y está el stand del DAD solo. Entonces me acerco y le digo, ay, ¿tenés programas en inglés? Claro. ¿Tú qué Mirá, estudiaste? Y yo, estoy buscando una maestría en políticas públicas. Me dijo, te tengo el programa, Helmut Schmidt Program, pues en ese momento PPGG, te ofrecen todo, te pagan, curso de alemán, no sé qué. Y yo, entonces veo eso, así fue que yo, en impresionante. realidad así fue que yo llegué a Alemania. Me gano la beca, no les estoy mintiendo, y me meto a Wikipedia a buscar qué es Erfurt. Claro, no Pero tenía ya me idea. había ganado la beca, ya tenía la admisión y dije, híjole. Entonces ahora me voy para Erfurt. Sí es una experiencia, fue una experiencia muy interesante porque aunque ya había tenido los 6 meses del curso de alemán, había llegado a Berlín, que es una ciudad súper vibrante, no hay mil cosas que hacer. Llego casi empezando el invierno, ¿no? Porque el semestre en Alemania empieza en octubre, a una ciudad pequeña donde casi no me hablaban inglés. O sea, mi alemán en esa época era A2, o sea, muy, muy básico. Perdón que te interrumpa, Lorena, porque quiero pasar a algo, Ujú, esto de las becas, que me interesa mucho, sobre todo para la gente de Latinoamérica, porque no es tan claro. fácil venir. Hablaste de Colfuturo. Ujú. ¿Qué es esto? Colfuturo, bueno, esto es especialmente para los colombianos, Mm, pero es un programa, en este momento ahora tengo entendido que es solo privado, era público-privado. Es un programa que ofrece un crédito beca, en el que se le presta a los estudiantes hasta $50,000 para ir a estudiar su maestría en algún lugar del mundo. Colfuturo tiene convenios con varias universidades, entre esas está Hertie, por mm. ejemplo, en el que te prestan $50,000 con la idea de que regreses a Colombia y obviamente devuelvas todo ese conocimiento que aprendiste para el país, ¿no? Esa es como la idea fundamental y la base de Colfuturo. Y se llama beca porque hay partes condonables del crédito. Entonces, si te regresas a Colombia, te condenan 40%. Si trabajas por fuera de Bogotá, te condenan otro 20%. Y si han pasado 3 años y estás trabajando en temas, tengo que entendido, como de educación, bueno, algo así relacionado, son otro 20%. Entonces, al final, el estudiante termina pagando solo 20% de esos $50,000, ¿no? Claro. Em, y ese es un programa que se ha venido replicando en otros países en Latinoamérica. Yo sé Mm, que Honduras, por ejemplo, y Guatemala tienen uno parecido, incluso se llaman Hondufuturo y mm. Guatefuturo. Pero hablando de becas para latinoamericanos, la verdad es que es una región muy interesante comparado con otros del mundo en que muchos gobiernos tienen programas de becas o instituciones que prestan o que dan becas a los estudiantes. Con la ventaja que dijiste al principio de que las relaciones entre Europa y Latinoamérica hacen que algunos papeles sean más sencillos que con otros países. Sí, Además, claro. Bueno, eso se me hace muy interesante mm, porque Latinoamérica, hay otras regiones, no sé, en Asia no hay programas así. Yo no he encontrado mm, em, programas así en otras regiones. Bueno, obviamente está, por ejemplo, los em, préstamos de crédito educativo de Estados Unidos, por ejemplo, pero sabemos que los estudiantes estadounidenses luego tienen unas deudas enormes para claro. pagar educación. En cambio, estos programas en Latinoamérica son muy enfocados al estudiante. Entonces, por ejemplo, Colfuturo en Colombia, Mm. ¿no? Que nosotros tenemos convenio con ellos en el que les ofrecemos un descuento de la matrícula adicional. Incluso puede haber un descuento del 100% a uno de los estudiantes que Y ahí beneficia de eso. el estudiante ustedes lo ayudan y hacen el convenio directamente ustedes con Colfuturo o, mirá, o sea que Sí, vos también nosotros. ayudás a eso. Sí, nosotros tenemos un convenio directo con Colfuturo. Incluso Colfuturo el estudiante ni siquiera toca la plata, digamos, sino que Colfuturo nos transfiere su matrícula y nosotros damos descuentos especiales a estudiantes que vengan con el crédito beca de Colfuturo. Bien. Em, y te digo, hay otros países que tienen sistemas parecidos, hay otros que son sistemas muy, muy buenos. Por ejemplo, Chile tiene las famosas becas ANIT, que en su Ujú. época se llamaban CONICIT, hace unos años, el gobierno le cambió el nombre a NIT, que son becas completas, son muy parecidas a las del DAD, por ejemplo.
en el que te pagan la matrícula o algún porcentaje para la matrícula y costos de vida. Que yo sé que para los estudiantes una de las trabas para venir a estudiar a Alemania por lo general son los costos de vida, ni Mm. siquiera es la matrícula, ¿no? Porque, como hablamos de las universidades públicas, está el tema desde los costos de manutención. Entonces, por ejemplo, ANIT en Chile tiene unas becas completas. Perú también, las famosas becas de excelencia, que son, creo que son de la Presidencia de la República, ofrecen becas también completas para matrícula, para costos de manutención. Colfuturo, México. México, por ejemplo, tiene unos créditos educativos bastante buenos financiados con el Banco de México. Uno se llama FIDER y el otro FUNED. No son, en mi experiencia, no son tan buenos como Colfuturo Ujú. porque solo te prestan, creo que hasta 8.000 euros. Pero pues es que 8.000 euros no lo tengo en la cuenta, ¿no? Claro, Entonces ayudan muchísimo y ayudan son un montón. becas, ¿no? Mm. A ver, déjame pensar otros países en Latinoamérica. Bueno, Brasil también tiene unas becas privadas, sobre todo, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas becas y por lo general el estudiante lo que tiene que hacer es buscar y preguntar. Y ese yo creo que es un tip que por lo general le doy a los estudiantes como pregunta, ¿sabes? Como conéctate, ve a LinkedIn y encuentra otros colombianos que hayan estudiado en Hertie, ve cómo financiaste. Por lo general, el estudiante que está aquí está feliz, De ¿no? De contar, sí, ayudar, claro. ajá, entonces Mm. te responden. em, Porque muchas veces, y eso también es importante, yo creo que no hay como la beca perfecta, ¿no? O sea, Colfuturo es increíble, pero si por ejemplo no te ganaste la beca completa y estás calculando los 1.000 euros de manutención, igual te hace falta un pedacito, ¿no? Entonces lo que hacen los estudiantes es combinar distintas fuentes de financiamiento. Y Eso eso se es muy, puede. sí, eso se puede y es lo que más recomendamos nosotros para los estudiantes. Combina cosas, porque como que no puedes confiar solamente que la universidad te va a dar un descuento de matrícula. Por ejemplo, Hertie ofrecemos descuentos de matrícula por excelencia académica y pues por tu resultado de la admisión, pero quizás no es suficiente, ¿no? Y quizás tú quieres vivir con unos gastos de vida más elevados, quizás tienes que tener otras fuentes de ingreso. Entonces, por lo general, buscar en los gobiernos, en el país, porque hay muchos que son como dependientes de Mm. la nacionalidad. Por ejemplo, Alemania, que esto es también un tip, tip, es que tienen estas fundaciones de partidos políticos, ¿no? Está la Friedrich Ebert, la Konrad Adenauer, la Rosa Luxemburg Stiftung, que ofrecen becas para venir a estudiar y te pagan algo de gastos de manutención. em, por ejemplo, no sé, unos 500 euros mensuales. Son ayudas, tienes que postular. Algunas piden que tengas alemán, por lo menos un B1. Mm. Pero entonces, si te pones a pensar, tengo Colfuturo y tengo Rosa Luxemburg, Claro. ya la hice, ¿no? Ya lo Mm. logré. Entonces, si el estudiante sí tiene que averiguar, Moverse, averiguar. moverse. Mm. Por eso, yo creo que por eso los tiempos funcionan, y por eso decía al principio, entre más pronto te postules, mejor, porque más rápido vas a ver si eres admitido y más rápido te puedes empezar a mover. Voy a Bien, buscar, voy a tocar la puerta de Rosa Luxemburg, voy a tomar la puerta del DAD de Colfuturo. claro. Pero ahora quiero hacer una pregunta que creo que muchos nos hacemos cuando estamos allá. ¿Se Mm, puede venir a estudiar a Alemania sin saber alemán? sí, depende, Ahí va. depende. Y aquí voy a empezar porque vamos a empezar a hablar un poco que es importante que el estudiante sepa que la educación terciaria en Alemania, así se le llama pues a las universidades, es un poco distinto que en Latinoamérica, Mm. porque nosotros tenemos como el conocimiento que la universidad ese es el lugar que vamos después del colegio y podemos estudiar medicina, ingeniería, pero también para ser profesora de un kinder, ¿no? Mm. Aquí en Alemania, y pues por razones históricas, que si quieren les cuento, es que la educación terciaria divide lo que es la universidad y lo que se llaman como las universidades de ciencias aplicadas, ¿no? Entonces, y eso es importante que la gente sepa, es que las universidades empezó a principios del siglo XX, ¿no? Con Humboldt, era un lugar donde la gente tenía que, bueno, primero era de élite, era la gente de mucho dinero que iba, ¿no? Y era un lugar académico puramente, de investigación, que estudiaban derecho, medicina, teología, ¿no? Era como el lugar, haz de cuenta, la imagen socrática de lo que era la educación.
Y fue después de la Segunda Guerra Mundial que nacen estas universidades de ciencias aplicadas, porque el país necesitaba reconstruirse, ¿no? Después de la guerra, y crean esas famosas Fachhochschule, que son las universidades de ciencias aplicadas, donde empiezan a haber temas de ingeniería, arquitectura, diseño, que es un poco más, digámoslo así, la socialización de la educación, ¿no? Y en ese momento, pues haz de cuenta que Alemania es Alemania pura, programas en alemán, no hay pues casi intercambio académico, y fue solo hasta final de los 90, principios de los 2000, ¿no? Que se firma el Tratado de Bolonia, que van a escuchar mucho de eso los estudiantes, porque es cuando Europa hace ese convenio en el que los estudiantes se pueden pasar de un país a otro. Entonces hacen una estandarización de los créditos, entonces sale el concepto de ECTS. Entonces es ahí donde Alemania empieza a tener programas en alemán, en inglés, perdón. Empiezan a tener programas en inglés y empieza a haber, obviamente, intercambio de otros países, los italianos, los españoles, no sé qué. En el caso de Hertie, es todo en inglés. Es todo en inglés. Porque esto es políticas públicas e internacionales. Exacto, todo es completamente en inglés. Y, perdón, diferencia importante, bachelor y maestrías. Bachelor es muy posible que te van a pedir, hay más programas en alemán solamente. Para máster, sí creo que la gran mayoría hoy son en inglés. Nombraste políticas públicas y me gustaría pasar a Hertie, a la universidad. Entonces, habla un poco cuáles son los perfiles que busca Hertie para estudiar y qué máster recomendás. Claro. Bueno, como les conté al principio, Hertie es una universidad que solo ofrece programas de maestría. Tenemos el máster en políticas públicas, asuntos internacionales, ciencia de datos para políticas públicas y un executive master en public administration, en administración pública. Mi experiencia depende de quién nos está escuchando hoy. Si es alguien que está en Latinoamérica, se acaba quizás de graduar del bachelor y tiene por ahí unos 2 o 3 años de experiencia profesional, obviamente los programas de políticas públicas, asuntos internacionales o ciencia de datos son los que más les atraen, ¿no? Porque no tienen requisitos de experiencia profesional y así. Pero si tenemos gente que nos está escuchando, que ya por ejemplo está aquí en Berlín, que tiene experiencia profesional, y viene, yo diría, como de 2 grupos. Uno es gente que ya está trabajando en el sector público o en el tercer sector, que trabaja en ONGs o en organizaciones internacionales y quiere tener un degree, un grado en Alemania. El Executive Master es un programa súper porque la gente puede seguir combinando su trabajo con los estudios. Es un programa que se puede hacer part-time. Y recibimos mucha gente, por ejemplo, mucha gente de las embajadas. Incluso hemos estado mucho en convenios con la embajada colombiana, la embajada argentina, porque son personas que están aquí, que vienen del sector y quieren tener como un upgrade un poco de conocimiento, ¿no? Quieren saber cómo qué está pasando hoy en las políticas públicas y están buscando cómo llegar y subir su carrera a otro nivel profesional. Y ahí es donde esta maestría es muy interesante porque combina políticas públicas o administración pública con management. Entonces, todo el tema de leadership, cómo manejar gente, ¿no? HR. Entonces, como es para la gente que ya viene de ese sector que quiere subir como lo que decimos al siguiente nivel en la carrera profesional. Y luego, que esto es un grupo muy interesante, es gente que viene de otras carreras, ingeniería, business, que se interesan o por la política o por alguna razón están trabajando en temas de gobierno, no, o las relaciones con los gobiernos. Por ejemplo, hace un poco hablé con un señor que trabajaba en Airbus, que estaba interesado en la relación del gobierno y en toda la política aeronáutica, que quería entender cómo funcionan las políticas públicas, cómo funcionan y ese programa es justamente para esas personas. Mira, excelente. Por todo el módulo de políticas públicas. Bien, y si uno quiere aplicar ahí, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, básicamente es igual que todo lo que hablamos de las universidades. El estudiante necesita calificaciones, copias pues de las calificaciones de todas las universidades, lo mismo para las universidades públicas, carta de motivación, y eso es importante porque para nosotros la carta de motivación es 20% de la evaluación general del candidato. Que en realidad yo entienda por qué quieres estudiar en Hertie, por qué este programa en específico y por qué tú eres también como el fit para la Hertie School, ¿no? Lo otro es el certificado de inglés. No pedimos nada certificado de alemán en lo absoluto. ¿Qué nivel de inglés?
Depende del programa. Para los programas de 2 años, tiempo completo, o sea, el MPP son 100 en el TOEFL o 7 en el IELTS, también 7 en la parte escrita, o si es para el Executive MPA, si es 90 en el TOEFL, porque ese programa por lo general recibe mucha gente que ya trabaja en inglés. Entonces, aunque no tengamos el certificado o se pide el certificado, pero que tengas una experiencia laboral en inglés, puede ser equivalente. El Executive es el EMPA. Exacto. Bien. El Executive Master of Public Administration. Very good. Te quería preguntar, porque acá lo que me llamó la atención y me gusta esto de pensarlo como cambio de carrera. Estamos en un momento del job market medio complicado y me parece una muy buena opción como para reperfilar, por ejemplo, o estoy viendo también gente más 35, más 30, que ya también trabajar en el sector privado no le está gustando, no le está satisfaciendo a nivel personal, ¿no? Ya no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con qué estoy dejando. Y en este caso ese cambio de carrera resulta muy interesante. Sí, bueno, en realidad también recibimos muchos que es al contrario. Sabes que yo trabajando en el sector privado y yo ya no encuentro la motivación de estar en el sector privado. Necesito, sabes, como el tema del propósito. El tema del propósito, exacto. El tema de propósito. Entonces, en realidad recibimos muchos es al contrario. El que está como en el sector público o en el sector social, por lo general quiere estar ahí, por ahí un tema de propósito. Yo creo que la persona que estudia políticas públicas o asuntos internacionales o es alguien que tiene una vocación específica. Y lo que sí recibimos mucho es personas que vienen del sector privado. Te digo, este señor de Airbus, que es un ingeniero, que dice, yo necesito entender cómo funciona la política, no solo las políticas públicas, sino la política en general, y necesito hacer algo al respecto. Y muchos son esos career changers porque les encanta el tema y quieren, por ejemplo, dedicarse al tema de consultoría. Claro. Entonces necesitan entender cómo funciona la estructura de la administración pública o del sector público para poder explicar, ¿no?, a un funcionario público en sus términos cómo funcionan las relaciones entre la industria y el gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos muchas personas que cambian de carrera para el sector consultoría, por ejemplo. Entiendo. Recibimos una estudiante, por ejemplo, que fundó su ONG en educación política. Mira. ¿Cómo vas y le explicas a la gente cómo funciona la política? Y ella estudió comunicaciones, ella era una comunicadora social. Claro. Explícame, por favor, si puede ser el EMPA, específicamente, cuánto dura, cuáles son las distintas materias que tiene. Explícame un poquito más técnicamente para entenderlo. Ves, un programa, a mí se me hace muy interesante para personas que están en su, como lo que decías, en sus 30, 35, que ya tienen más o menos unos 8 años de experiencia profesional, porque es un programa que se puede hacer 1 año tiempo completo o 2 años tiempo parcial. Incluso hay gente que lo expande a 3 o 4 años y lo extiende porque es un programa que en vez de tener clase todos los lunes a las 10 de la mañana, tomas los cursos en bloques. Entonces tienes clase, das de cuenta, jueves, viernes y sábado y terminas tu clase, tu curso. Obviamente hay cosas que hay que leer, ¿no? Prepararte y cosas que hay que entregar después, pero lo que hace el estudiante es como construir su calendario de acuerdo a los cursos y a los temas que le interesen. Bien, ¿y es online y offline? No, es completamente en Berlín. En Berlín. En Berlín, los cursos son en la universidad y yo creo que esa es gran parte en realidad de la magia de ese programa y es porque, de la magia de ese programa, porque gran parte de lo que tú aprendes no es del maestro. O sea, obviamente el profesor, que la excelencia académica, como les decía, es uno de los fundamentos de Hertie. Tenemos profesores de alta calidad que invitan a personas también que son practitioners, gente que está en el field, en el área, en el campo. En el campo, sino que es el intercambio con otras personas. Vas a estar estudiando con personas, con funcionarios públicos alemanes, con, por ejemplo, el cohort de este año es un funcionario público alemán, una persona que trabaja en una organización no gubernamental en Suiza, luego un funcionario público brasilero que viaja desde Brasil para hacer los cursos, combina unos 2 o 3 cursos por viaje y luego se regresa y no viene quizás en 3 meses. Tenemos una colombiana, por ejemplo, que tengo entendido que trabajaba en temas como de relaciones también público-privadas, como partnerships.
¿sabes? Como, entonces, gran parte como de la magia de este programa es el intercambio con tus pares, Claro. con la gente que estás estudiando con un señor que tiene 20 años de experiencia profesional en Airbus y yo que soy una politóloga, ¿no? Que solo tengo experiencia en educación, pues está increíble aprender qué es lo que este señor hace, ¿no? Claro. En temas de cursos es un programa, como te decía, para ese tipo de personas que están interesadas en entender cómo funcionan las políticas públicas. Por ejemplo, hay un curso muy interesante en manejo de organizaciones no gubernamentales, cómo se maneja una organización no gubernamental cuando tengo que manejar presupuestos y a la vez ser non-for-profit, ¿no? Claro. Luego tenemos cursos la Hertie School tiene un enfoque bastante fuerte en digital governance, que es la gobernanza del Internet o la digitalización de los gobiernos. Entonces hay mucha gente que pues muchos cursos que están en eso porque hoy nos damos cuenta que los gobiernos, los servicios públicos tienen que estar digitalizados, Sí, ¿no? total. Que ese es un tema pues que en Alemania todavía faltan años luz y hay muchos cursos sobre todo en esa área. Entonces, De hecho, ¿cómo la vez manejar? que visité Hertie fue en una charla sobre este tema, cómo se está legislando la inteligencia artificial a través de los Bien. gobiernos, que bueno, todavía no empezó, había muchos panelistas muy buenos sobre el tema. Ujú. Incluso una de nuestras profesoras que hace más investigación es el tema de gobernanza de la inteligencia artificial, Claro. hablando del ChatGPT, que nos hace las cartas de motivación. Bueno, entonces me dijiste que duración está el full time, que es 1 año, Ujú. y si no puede variar entre 2, 3, cómo se lo arme cada uno. Exacto, porque la idea es que la gente, pues entendemos que la gente está trabajando. Es muy difícil que a tus 35, 40 años digas, bye, me voy a estudiar 1 año tiempo Claro, ¿no? completo. No, tengo familia, quizás tengo hijos, responsabilidades, pago, ¿no? O sea, entonces este programa se acomoda justamente a ese tipo de personas porque obviamente el compromiso en tiempo es distinto que Total. alguien que quiera venir a estudiar, a hacer la maestría y tener la experiencia de 2 años viviendo en Berlín como estudiante, ¿no? No todos nos podemos dar ese lujo. Entonces, este programa justamente es para ese tipo de personas que pueden combinar, pero es un programa académico, o Bien. sea, es un degree. Ujú. ¿Hay becas para este programa? Sí. A ver, quiero saber las becas del Hertie. Pues justamente tenemos la beca de Digital Leadership para personas que están interesadas en ese tema o que tienen experiencia profesional en ese tema. Esa beca es beca del 100%, o sea, el tuition es completamente cero. Y también tenemos una beca que se llama la Social Impact Scholarship, que es para personas que están interesadas en temas sociales. Y esa es una beca que les gusta mucho a los estudiantes latinoamericanos porque la verdad hay muchos que vienen trabajando en temas de derechos humanos o en temas sociales, ¿no? Es un tema que en realidad los estudiantes latinoamericanos tienen mucho como appeal a esa beca. Y tenemos un descuento del 25% a funcionarios públicos. No importa del país que seas, no importa si eres de una embajada o si eres un funcionario de la alcaldía de Medellín, tienes 25% de descuento en esa maestría o las becas parciales normales que el estudiante se puede postular. Bien. Ujú. ¿Existe para este caso el famoso Gutschein del gobierno de cambio de carrera? No, No, del no, Job no porque Center. no es no somos Executive Education. Esto es un degree, Ujú. es un máster. Tienes, o sea, incluso que eso es algo que llama mucho la atención a los estudiantes, es que como somos una universidad alemana, obviamente, y este es un máster, al graduarte con este degree, con este diploma, puedes postularte a la visa de búsqueda de trabajo, que son esos 18 meses para que te puedas quedar buscando trabajo en Alemania. Bueno, Lorena, excelente toda esta información. Me Mucho. encantó. Ahora quiero saber, para ir cerrando, Ujú. si alguien está mirando esta entrevista y tiene miedo de aplicar, de hacer alguna aplicación, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero es que, bueno, miedo, miedo tenemos todos, ¿no? Pero hay que hacerle si queremos estudiar, ¿no? Sobre todo en Alemania. Yo creo que más que miedo de que, por ejemplo, no seas admitido, es lo que hemos hablado todo este rato, Claro. es cumple los requisitos. Lee, postúlate y las posibilidades de que no lo logres son muy bajas, la verdad, porque cuando alguien no lo logra es porque no cumple un requisito, de verdad.
Entonces, en términos de miedo, es como, y un tip yo creo es pregúntale a gente que ya lo haya hecho. Em, yo, pues yo me gané esta beca, que es lo máximo y me cambió la vida, ¿no? Ahora vivo en Mm. Alemania, pero en realidad yo era una persona que estudió en una universidad en Medellín, tenía calificaciones buenas, tenía una experiencia profesional, simplemente hice, o sea, pregunté, hice los trámites como era, claro, que quizás sí tenía una motivación genuina en venir a estudiar, pero yo creo que la persona tiene que leer, averiguar, seguir los pasos e intentar. Pero miedo más que eso, bueno, y llegar, y yo creo que el miedo más grande es como llegar, ¿no? Mm. Y adaptarse, pero bueno, ya hablo, ustedes tienen mucho contenido sobre la comunidad, ¿no? ¿Recomendás Alemania o Berlín? Sí, Mm. 100%. Bueno, no solo yo, en realidad el mundo entero Ujú. quiere venir a estudiar ahora a Europa, también por la situación política en Estados Unidos. Mucha gente ya no se quiere ir a Estados Unidos, Ujú. no es un lugar donde los estudiantes se sientan bienvenidos. Alemania, por todo lo que hemos hablado, no solo los necesitan, sino que es una ciudad y un país, bueno, Berlín, ¿no? Y Alemania como país, que es muy amigable con los estudiantes, que ofrece muchas cosas para los estudiantes. Berlín es una ciudad increíble, internacional. em, Hay muchísimas cosas para hacer. Para mí, la verdad, es una experiencia, pues lo que digo, que me cambió la vida y Mm. eso, pero también fue una experiencia de aprender muchísimo de cosas que yo nunca me imaginé que iba a saber, ¿sabes? Como las diferencias interculturales, pero también de historia, pero también entender la política. Bueno, es que soy politóloga, entonces también me Ajá. interesa mucho ese tema, pero sabes, como Berlín es una ciudad que respira muchas cosas, historia, diversidad, ¿no? Todo. Y estar acá te hace sentir estar un poco en el centro del mundo, como que te sentís que estás parte de todo esto, ¿no? No te Sí. sentís tan alejado. Yo que vengo de Argentina y que vengo del sur, uno ya se siente lejos. Sí. Aquí es que aquí encuentras gente, a mí me impresiona eso, ¿sabes? Como yo llegué aquí y gran parte de mis amistades, de mi círculo, son latinoamericanos que vienen de todas partes, pero también tengo amigos polacos, también tengo amigos, ¿sabes? Como, pues obviamente de Estados Unidos, pero es como una comunidad que es, y aparte de ser diversa, es muy interesante, ¿sabes? Mm. Como, o sea, obviamente quedarse en Medellín a estudiar, eso no tiene nada de malo, pero pues uno se da cuenta que uno vive en su círculo, ¿no? Aquí te abre los ojos, impresionante. Propuse hacer un MBA, pero claro, cuando vi el costo, fui leyendo casi todas las becas y dije, mira, si aplicas antes de fecha X, te dan tanto y casi dinero gratis. Igual hasta les toca más de lo que piensas. Porque claro, viniendo de Latinoamérica, el dinero puede ser un problema fuerte. Una cosa es el tema de lo que cuesta la escuela y una cosa es la vida. Claro. Y ya con eso te dan un par de miles de euros de beca.